Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Estamos apenas comenzando esta serie del Evangelio en el cual nosotros estamos estudiando la vida de Jesús alrededor eh, de la vida del Evangelio escrito por Juan Marcos, que hablamos de él hace unas semanas atrás. Hoy estamos apenas en el primer capítulo, leemos del versículo 9 en adelante, vamos a leer del 9 al 15. Dice de la siguiente manera: En esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Entonces, también se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea para anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esta es la palabra del Señor para su pueblo en el día del Señor. Por favor, pueden sentarse. Nosotros, como ya mencioné, aquí estamos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y de manera tal vez introductoria estamos viendo la vida de Jesús, cómo se desarrolla, a manera de trasfondo, como mencionamos en las pasadas semanas. Este es el primero de los 4 evangelios que se escribe. Este es uno de los evangelios. El evangelio sirve como fuente para Mateo y para Lucas también, de la información que ellos incorporan en sus evangelios. Por eso vamos a ver algunas historias de los 3 evangelios que son bastante similares en la información. Pero en el día de hoy, de manera particular, nosotros nos acercamos a un momento importante en la vida de Jesús. Diferente a lo que hace Mateo y lo que hace Lucas, algo particular de este evangelio es que nosotros no tenemos ninguna información del desarrollo de la vida de Jesús. Cuando vamos a Lucas, vemos el anunciamiento, vemos lo que pasa con María. Cuando vamos a Mateo, vemos la descendencia, vemos la historia de Jesús, cómo se le pierde a los padres, se queda en la iglesia, ellos arrancan de camino, regresan al par de días y lo encuentran. Tenemos una información de su niñez, de su juventud, de su desarrollo que nosotros no encontramos aquí. Por alguna razón, Marcos va directo al grano. Punto. Y luego de introducir la persona de Juan el Bautista, como nosotros escuchamos de la predicación de nuestro pastor Valdés la pasada semana, comienza la historia de Jesús desde la perspectiva un poquito más personal de él. Y lo primero que Marcos nos presenta es que Jesús eh, lo presenta como que viene de Nazaret. Ustedes tienen en pantalla otro mapa más un poquito para que conozcan un poquito de trasfondo de la ciudad, y tal vez mi intención aquí es que vean simplemente la distancia de Jerusalén con Nazaret. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros vemos que Jesús desde de la ciudad de la parte sur de Galilea, pero bien al norte de Jerusalén, nos damos cuenta que la distancia entre ambas ciudades es bastante grande, significativa. Y por eso es que tal vez nosotros podemos entender que cuando se habla de Jesús en una parte en el Evangelio de Juan, más adelante, eh, cuando él está acercándose a los discípulos, Felipe busca a Natanael y le dice que nosotros hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y la respuesta es: de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y esto yo creo que es importante regresar a la realidad de por qué allí. De Nazaret, en la historia de la literatura, no se menciona la ciudad hasta que escuchamos de ella en el Nuevo Testamento. El historiador Josefo tampoco lo menciona en sus escritos, a pesar de que hay unos eventos importantes que ocurren en otras ciudades alrededor de ella.
Para mí yo creo que es un punto a simplemente destacar en la mañana de hoy, recordando que aquí tienes el Hijo de Dios, el Rey del universo por quien fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas, como dice Colosenses, que viene a encarnar al mundo en un lugar desconocido, en un lugar que no es importante, que la gente se sorprende que algo bueno pueda salir de allí. La pasada semana Pedro mencionaba cómo Dios usa gente rara, y cómo Dios usa gente de lugares donde nadie conoce. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Pues claro, nuestro ser redentor y salvador. Porque los planes de Dios son distintos a nosotros. Nosotros vivimos con una constante expectativa de cómo debe ser una persona, de dónde es su trasfondo, cuál es su formación. Y tenemos algunas cosas que nosotros levantamos y creamos a un tipo de expectativa que si va a la mejor escuela privada y tiene la mejor educación en la universidad, si nace de un pueblo en particular, pues estos son los buenos, los demás es parking, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Pero Dios no trabaja así. Dios se especializa en las historias de redención, no importa su trasfondo. Creo que hay algo importante para nosotros señalar aquí. Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. En pantalla ustedes pueden ver, yo creo que es una ruta estimada de cuál es el camino que Jesús toma cuando va de Nazaret hacia Galilea o hacia el río Jordán al punto de su bautismo, allí donde está la banderita, es lo que algunos comentan o piensan. Esto nadie estaba allí, así que nadie lo puede ver, pero una ruta ahí. Pero la primera pregunta tal vez que yo quiero traerles en el día de hoy es, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué Jesús se bautiza? Cuando leemos los evangelios, escuchamos la pasada semana, que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué Jesús se bautiza? Si nosotros, como dice en 2 Corintios, hemos entendido y creemos que para que Jesús sea nuestro redentor, nuestro salvador, tuvo que haber vivido una vida perfecta, para él poder haberse ofrecido como un sacrificio por cada uno de nosotros, para abrir el camino hacia Dios y podamos tener acceso directo a nuestro Padre en el cielo. Él tuvo que haber tenido vivido una vida perfecta. Pero si el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, ¿por qué entonces Jesús se bautiza? Y lo que nosotros tenemos que entender de lo que Jesús está haciendo, de primera instancia, es que se está identificando con el pueblo a quien Él viene a rescatar. El pastor Alistair Beck, ustedes me han escuchado hablar de él con anterioridad, es una persona que yo escucho frecuentemente y admiro su predicación. Él, predicando sobre este pasaje, él está hablando sobre cómo Jesús hace un evento simbólico aquí que tal vez nos ayuda o me ayudó a mí a tener un poquito de más luz de por qué este bautismo es importante. Juan está bautizando eh, para el arrepentimiento de pecados. Figurativamente, si lo queremos ver de esta manera, las aguas donde Jesús se bautiza son aguas que están sucias por el pecado de aquellos que se están bautizando. Y aquí viene Jesús, habiendo vivido hasta este momento una vida sin pecado y de ahí en adelante también, se mete en esas aguas. Se mete en esas aguas como una señal de lo que está por venir en el futuro de su vida. Se mete en las profundidades de esas aguas en el río Jordán, donde todo el pecado es lavado por el bautismo de arrepentimiento de manera simbólica. Por ahí se adentra Jesús ya señalando hacia el futuro de lo que Él viene a hacer. Limpiar nuestros pecados, abrir el camino, darnos esperanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús se bautiza? Es una manera de inicio de su ministerio identificarse con cada uno de nosotros. Y esto no pasa desapercibido en la vida de Juan. En otros evangelios vemos la lucha que Juan tiene
Cuando Jesús se acerca a bautizarse y él dice, yo no soy digno, el que debe ser bautizado por ti, por ti soy yo. Y Jesús le dice, no, 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 vamos a cumplir con esto es lo que tenemos que hacer. Hablándonos desde el principio de lo que Él vino a hacer. Lo que me han escuchado a mí con el Cataluma, con ese pasaje hermoso que a mí me encanta hablar en la temporada de Navidad, que desde el nacimiento Él está anunciando para qué Él vino. Aquí tenemos otro evento similar. Jesús se bautiza, baja a las aguas, versículo 10, y cuando sube de las aguas ocurre un momento que por lo menos Marcos lo registra desde la perspectiva de Jesús. Enseguida al subir del agua, dice el versículo 10, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Pero yo quiero traer a su atención lo particular de esa frase de que el cielo se abría. Porque en el lenguaje original esa palabra de que luego se abría es la misma palabra que se utiliza en Marcos 15:38, ya al final de la vida de Jesús, cuando se completa el sacrificio y la cortina del santuario del templo se rompe. Símbolo, señal de que el camino ha sido abierto para cada uno de nosotros. Y algunos comentaristas hablan de la realidad de la diferencia en que algo se abra y algo se rompa o se rasgue. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha roto alguna camisa. La ilustración funciona mejor si es su camisa favorita. La que usted llega a su cuarto o a su closet y se asoma para ver si usted quiere ponérsela. La misma camisa sabe la ruta a su cuerpo, ¿verdad? Y de momento por el sobreuso se le raja la camisa. ¿Y qué queremos hacer? Queremos repararla y nos damos cuenta que por más expertos que seamos cosiendo, ya no vuelve a ser la misma. El velo se rasgó, el cielo se rasgó. Y aquí pasa desapercibido para nosotros la profundidad de ese momento. Dios se ha acercado. Ya no vuelve a ser igual nuestra relación con Él. Hay algo que ocurre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que ahora que se acerca la Semana Mayor, todos somos recordados de ese momento. Por las imágenes en las películas, por lo que hemos recordado y aprendido en nuestras vidas, lo que llevamos mucho tiempo en la iglesia. Pero aquí también ocurre algo poderoso, es que el cielo se arranca. Ya no vuelve a ser lo mismo, ya no vuelve a ser igual. El mundo ha cambiado. En los otros evangelios vemos tal vez el evento relatado en los 4 evangelios, con algunos detalles distintos, pero aquí me parece a mí importante y particular, de momento ver otra vez que desde el inicio de la vida de este hombre, a quien nosotros llamamos nuestro Salvador y Señor, constantemente se está anunciando lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. La historia de la humanidad no va a ser la misma después de este momento. Jesús se bautiza, baja a las aguas, sube de las aguas y dice el evangelista, dice Marcos, que Jesús vio que el cielo se rasgaba, se abría por completo y bajaba sobre él el Espíritu Santo. Como una paloma se acercaba. Y otra vez tratemos de ponernos los oídos de aquellos que escucharon y leyeron este Evangelio por primera vez y lo que eso significó para ellos. Porque cuando nosotros nos acercamos a la lectura bíblica otra vez, lo hacemos conociendo el final de la historia. Nuestros lentes están un poquito aclarados porque sabemos lo que va a pasar, sabemos a dónde conduce esta carretera. Pero los que están viviendo este momento no saben lo que está pasando. Tal vez no entienden por completo. Incluso pasa con los discípulos. Cuando vemos cuando Jesús muere, su confusión, su desespero.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No entendemos lo que está ocurriendo, a pesar de haber caminado con Jesús todos estos años. Pongámonos por un momento los oídos de aquellos que están escuchando esto por primera vez. Recordemos que la población no necesariamente tiene la Biblia como la tenemos nosotros. Y su manera de aprender y acercarse y conocer la Escritura, entiéndase el Antiguo Testamento, es a través de lo que escuchan. Lo que hoy llamaríamos la oralidad, ¿verdad? Y, y ellos, estas palabras que se registran aquí en el versículo 11, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido contigo. Otra vez es un eco de lo que el profeta Isaías hablaba en Isaías 42. Este es mi siervo, a quien sostengo. Este es mi escogido, en quien me deleito. Y sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Pensemos en los 400 años de silencio que habló Pedro, el pastor Valdés, la pasada semana. Finalmente llega el Mesías. Y de momento, este hombre se bautiza. Y se escucha esa voz del cielo. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y de momento aquellos que tal vez fueron testigos de ese momento, que no se incluyen aquí en el relato, y podemos abrir un poquito, aquellos que estuvieron allí presentes o que tal vez escuchan el relato por primera vez escrito, identifican que esas palabras se están hablando de aquel profeta que habló del Mesías prometido. De momento el silencio está tomando otra función. Ya no es que no escuchamos de Dios. Ya es que Juan el Bautista estaba hablando del Cordero que quita el pecado del mundo. Y de momento este hombre se bautiza del mismo que Juan está hablando y hay una voz del cielo que dice, este es mi escogido, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y hay un eco de lo que han escuchado en el pasado para ellos, para sus vidas que les está hablando. Aquí hay alguien especial. Aquí hay alguien de quien nosotros todos debemos prestar atención particular y su nombre es Jesús. Pienso que Marcos está construyendo un mensaje eh, para cada uno de nosotros. No solamente por lo que ocurre aquí, sino por la brevedad de su relato. Jesús llega donde Juan, Jesús se bautiza, Jesús sale de las aguas, se escucha la voz del cielo e inmediatamente el versículo 12 nos dice que el Espíritu lo impulsa a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás. Marco no nos da mucho más detalle de lo que está ocurriendo, pero yo quisiera que por un momento miráramos de manera particular tal vez lo que puede estar pasando aquí con estos ecos del Antiguo Testamento que nos pueden estar hablando a cada uno de nosotros. Y miremos lo que está ocurriendo en este momento, tal vez en los oídos de aquellos que están escuchando este relato por primera vez. Sin darnos cuenta, tal vez nosotros en estos versos tenemos la, la primera presentación de Marcos de lo que es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si puedo hacer una pausa aquí, nosotros creemos que Dios se ha revelado a través de de la Escritura como un solo Dios que existe en tres personas. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Iguales en atributos, distintos en personalidad. Y eso es lo que hace posible, como hablamos hace unas semanas atrás, que esta relación perfecta y eterna modele para nosotros la realidad de que nosotros somos capaces de amar, porque Dios es amor. Y Dios ama en la relación perfecta que existe de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como nosotros somos creados a su imagen y semejanza, somos capaces de amar. Y como somos creados a su imagen y semejanza, es necesario para nosotros vivir en comunidad, porque Dios ha existido eternamente en comunidad. Son la manera en que Dios nos ha hecho y nos ha diseñado. Y aquí, sin mencionar la palabra Trinidad,
Marcos también trae la realidad en este momento puntual en la historia de Jesús, donde el Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu viene sobre él luego de su bautismo. Miremos por un momento Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Eh, el relato de la creación, eh, versículos 1 al 3, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, la palabra de Dios, el verbo, que exista la luz, y luego llegó a existir la luz. En esos primeros 3 versos vemos otra vez en el momento de la creación el Padre creador, el Espíritu sobre el abismo, sobre las aguas, y la palabra, el verbo Jesús, por quien fueron hechas las cosas, allí actuando en la creación. En la encarnación o en el inicio de la historia de la nueva creación, vemos ese momento otra vez. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvemos al relato en Génesis un poquito más adelante y conocemos la historia del jardín. Génesis capítulo 3. Allí estando Adán en perfecta comunión con el Padre. Habiendo ya estado presente Eva, dice el relato que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, y así le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En el jardín del Edén, un momento, una tentación. ¿Tentación a qué? A desobedecer. A hacer las cosas como nosotros nos place, pensando que podemos hacerlas mejor que Dios. ¿Una tentación a qué? Como ocurre en el verso que acabamos de leer, la idea, la semilla sembrada en el corazón de Eva y después de Adán, que si tú comes del fruto, tú serás como Dios. Tú conocerás la diferencia de lo bueno y lo malo. Tú podrás tomar tus propias decisiones. Tú podrás definir tu vida. Tú podrás vivir como tú quieres. Y a mí me parece interesante eh, que lo primero que ocurre cuando el Espíritu de Dios se posa sobre Jesús luego de su bautismo es que también lo lleva a otro lugar. Pero esta vez no es un jardín o es otro tipo de jardín. Desolado, trastocado, tal vez mostrando la realidad del efecto del pecado sobre el mundo y sobre la vida. Jesús va allí al desierto y también enfrenta la tentación. Marcos da un detalle aquí que ninguno de los otros autores de los evangelios menciona. Y es que esos 40 días en el desierto Jesús estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y yo de momento, y esto es libertad de un predicador, libertad de un predicador, que está aprendiendo y desarrollándose. De momento pienso en el contraste. En el jardín del Edén, los animales estaban en perfecta comunión con el hombre. Y cuando Adán falla y Eva fallan, son echados y se rompe no solamente la comunión con Dios, se rompe la comunión con toda la creación. Cuando Jesús está en el desierto, ya no son los animales, ya son las fieras.
Ya es otro tipo de batalla. Y Jesús está batallando contra los elementos de un mundo caído. Animales que quieren hacerle daño, sin contar la batalla espiritual y real que enfrenta contra Satanás en el desierto. Nosotros cuando leemos el relato de la tentación en Marcos, en Mateo y en Lucas, que da muchísimo más detalle, vamos a ir brevemente sobre eso en unos minutos. Lo leemos como si eso fuera un minuto en la vida de Jesús. 40 días. 40 días batallando contra esto. En el Edén, Adán y Eva fracasaron ante la tentación. Y otra vez, nosotros lo vemos desde la perspectiva de lo que ha acontecido. Falló. Sabemos el final de la historia. Pero ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo bien. Lo repito. Ellos tuvieron la oportunidad de no caer ante la tentación. No fue obligado. Desobedecieron. Y el efecto de eso sobre nuestra vida es brutal. Se rompió la comunicación con Dios. Se rompió la relación con la creación. Entró la muerte, entró la enfermedad, porque ellos tomaron una mala decisión. Pero Jesús, en el desierto, se acerca a un momento similar. Ya no con lo lindo de los animales y el lugar perfecto, sino con lo árido del desierto. La necesidad de ser acompañado, como menciona aquí, por los ángeles que le están sirviendo. Enfrentando el inicio de su ministerio con unas grandes tentaciones de parte del enemigo. Para beneficio de nosotros, Jesús venció. Y damos gloria a Dios por eso. Demostrándonos, primeramente, que en el poder del Espíritu Santo nosotros también podemos vencer. Lo repito, demostrándonos que en el poder del Espíritu Santo nosotros también podemos vencer. Y esto es lo significativo para cada uno de nosotros, mis hermanos. Cantamos hace un rato sobre los gigantes y las luchas y las batallas. Y es aquí donde se diferencia la vida de un buen creyente y el que no ha entendido vivir en el poder del Espíritu Santo. Y es que el mismo Espíritu que se posó sobre Jesús está dentro de nosotros los que hemos creído. Y ese mismo Espíritu que le hizo capaz vencer la tentación, nos hace capaz a nosotros de vencer lo mismo. Poquitos amén ahí. Es posible hacerlo. Cuando hablamos de la tentación, tenemos que recordar que la tentación de Satanás a Jesús en el desierto no son muy diferentes a lo que ocurre en el jardín del Edén. Obediencia e identidad. Nosotros vivimos en una época donde nos definimos por quienes somos, por quienes pensamos que somos, quienes decidimos que somos, y para eso hay montones de factores en nuestra vida que nos forman, que nos afectan, que nos llevan a vivir en un momento particular de nuestra historia de una manera tal. El cúmulo de los efectos de decisiones de otras personas sobre nuestras vidas, nuestras propias decisiones, entre otras muchísimas cosas más que yo no voy a entrar en un detalle ahora. Lo que yo quiero tal vez recordarles a ustedes es que cuando nosotros enfrentamos las tentaciones de la vida, las tentaciones que Jesús enfrenta no son muy distintas a las que nosotros también enfrentamos en el día de hoy. Ahí tienen un resumen de las 3 tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto. Los versos no los incluí, pero están en Lucas capítulo 4. Y según la secuencia de Lucas 4, la primera tentación que él enfrenta es: si tú eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan, porque él ha estado en ayuno por 40 días. Y tiene que ver, esto lo hace, lo describe Mike Breen, una de las personas que habla, que desarrolla esto de cultura de discipulado, y me gusta mucho cómo lo enseñaba. Esta tentación nos habla un poco a nosotros de cuáles son nuestros apetitos, y esto no tiene que ver únicamente con el hambre, son con todos los apetitos que tenemos en nuestra vida, incluyendo lo que tiene que ver con la sexualidad y todas estas cosas.
eh, es, es tentarnos a nosotros desconfiar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y la provisión de Dios para cada una de nuestras vidas. Si tú eres el Hijo de Dios, conviértelo. Toma control de eso. Hazlo como a ti te parece. Serás como Dios. Tú defines lo bueno y lo malo. El enemigo nos quiere confundir diciéndonos que nosotros definimos esas cosas y se nos olvida que no es así. Es Dios quien lo establece. Es Dios quien los define. Sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada todo y puedo dártela puedo hacerla a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con ser famosos y conocidos y tener la capacidad de hacer tantas cosas y tener la mejor casa y tener todo eso que el mundo nos ofrece? Todo será tuyo si tan solo me adoras. Y Dios te dice, no, no, es que todo es mío. Bástate en mi gracia y lo que yo he provisto para ti. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde lo más alto, que los ángeles te rescaten, buscando la afirmación de la gente que todos queremos. Somos recordados por este momento en la historia de Jesús. Tal vez lo más importante para nuestras vidas es entender que cuando creemos en Él, el Padre, sin nosotros haber hecho absolutamente más nada en nuestra vida, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, y en ti yo tengo complacencia. La cultura y el mundo en el que nosotros estamos viviendo nos ofrece muchas cosas que parecen lindas. Y mientras nosotros estamos caminando por nuestro propio camino, eh, pues estamos ahí. Pero cuando conocemos a Jesús y nos enfrentamos a la realidad de quién es Él y quién es Dios, lo repito como lo he dicho varias veces en las últimas semanas, cuando nos encontramos con Jesús, nadie queda igual. Nuestro letrero allá afuera dice, ven como estés. Esa es la invitación de Jesús a todos. Vengan como estén. Pero Jesús no te va a dejar así. Él quiere hacer de ti una mejor persona. Él quiere transformar tu carácter. Él quiere plasmar la imagen de Jesús en tu vida. Y eso lo que hace es que nos rehace completamente, una nueva persona, una nueva mentalidad, una nueva manera de ver el mundo. Dios nos transforma a su manera. Y lo complejo del mundo en que estamos viviendo es que a veces yo siento que los mismos creyentes devalúan esta realidad. Y nos olvidamos que Dios es quien nos define, como dice el cántico, yo soy quien Dios dice que yo soy. Yo soy su hijo, su hija, amado. Él es quien me define. Él es quien ha establecido un diseño para mi vida. Él me hace bien. Y si nosotros tenemos que aprender algo también, es que tenemos que aprender a caminar con la gente en ese proceso cuando están de regreso a encontrarse con Jesús. Pretendemos que la gente cambie de la noche a la mañana. Se nos olvida que Dios está trabajando con el corazón de la gente. 2 años, como vimos en el video. Una historia transformada. Una comida, una conversación a la vez, pero transformada. Dios te va a cambiar.
si creemos quién es Él, si creemos quién es Él. Tentado por Satanás durante 40 días en el desierto, enfrentando las mismas tentaciones que enfrentó Adán, la obediencia y la identidad. Y Jesús salió victorioso. Y luego de ese tiempo, el versículo 15 nos habla de que Jesús comienza oficialmente su ministerio, baja del desierto eh, y comienza a predicar su mensaje. El reino de Dios está cerca. Como dicen otros de los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias de salvación. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es importante para nosotros. Primero, porque nosotros somos expertos poniendo obstáculos a la gente para que puedan acercarse a Dios. Y la buena noticia de Jesús para todo el mundo es que lo único que hay que hacer es ¿qué? Creer. Creer en Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué Él hizo? Y ya. Por gracia sois salvos, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto no es por obras para que quien se gloríe. Nadie se gloría. Porque tú no puedes hacer suficientes cosas buenas para ganarte el favor de Dios. Cree y arrepiéntete. El pasado domingo Pedro hizo un ejemplo espectacular. Cuando le pidió a Pablo que se acercara y le dijo, arrepiéntete. Y Pablo siguió caminando, ¿se acuerdan? Pablo no está hoy. Le iba a pedir que lo hiciéramos otra vez. Se la sospechaba algo. Pero precisamente ese es el arrepentimiento. Ilustra lo que nos pasa en nuestra vida. Creemos, porque muchos creen. Yo diría que casi todos los que están aquí creen en Jesús. Pero no todos quieren arrepentirse de cómo viven, de su estilo de vida, de sus malos hábitos, de sus malas prácticas. Por favor, entiendan, tristemente, en la iglesia de hoy en día solamente se aplica eso lo que tiene que ver con los problemas de la identidad sexual y esas cosas. Amados míos, a veces eso es lo más simple. ¿Cuánta mentira, murmuración, denigración existe en medio de las personas de la iglesia? Y de eso hay que arrepentirse. ¿Cuántos falsos testimonios? ¿Cuántas fallas de carácter? ¿Cuánto mal testimonio en nuestros lugares de trabajo? De eso hay que arrepentirse. Cree y arrepiéntete. Y de momento, estas buenas nuevas de salvación eh, aplican para todos nosotros. Aquí no hay ninguno bueno, ni uno. Como Pablo, yo soy el primero que me miro al espejo todas las mañanas y digo, Dios mío, ten compasión de mí. Perdóname, Dios, perdóname. Y el Evangelio, el mensaje de Jesús comienza a anunciarse por toda la región. El reino de los cielos se ha acercado. Y en la medida que nosotros vayamos adelantando en el Evangelio de Marcos, vamos a ver las evidencias de lo que eso significa. Sanidades, liberaciones, demostraciones de poder que no tienen explicación, milagros. El mundo como debería ser, funcionando según el reino de los cielos. Pero no ha llegado por completo. Todavía no estamos ahí. El reino de los cielos se ha acercado. Y mientras ese momento final llega, ¿qué hacemos? Creemos y nos arrepentimos. Es la invitación de Jesús. Es la invitación que cada semana yo creo, según avancemos en el Evangelio de Marcos, vamos a seguir haciendo. Dios te ama. Dios te ama profundamente. Pero Dios te invita a que te arrepientas.
Y, y nosotros a veces queremos pasarnos la mano y con mucho cariño y esas cosas y no nos atrevemos a decir que pecado es pecado. Estamos mal. A veces para mí es difícil conversar con algunas personas y tomar decisiones y hacer cosas que me duelen profundamente. Pero por amor a Dios, yo tengo que tratar de mi mejor capacidad, tratar de explicar y demostrar que Dios está sobre todas las cosas. Y que tenemos que aprender a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Y recordar que cuando lo vemos de esa manera podemos entender cuando Dios dice que somos sus hijos amados. Y Él está complacido con nosotros. No por lo que hemos hecho, es porque hemos creído que lo necesitamos a Él. En unos minutos yo te voy a invitar a que tomes ese paso, que creas y que te arrepientas. Pero antes de eso, yo también quiero hablarte brevemente de qué es lo que ocurre en la iglesia después de eso. Y es que nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús está primeramente a punto de salir, de despedirse de sus discípulos, Él le dice a las personas, a sus discípulos, vayan y compartan este mensaje, vayan y hagan discípulos y bautícenlos también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el mensaje que encontramos en el libro de los Hechos al principio, cuando las personas escucharon un sermón como este del apóstol Pedro. ¿Qué hacemos? Con el corazón conmovido, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y el apóstol Pedro lo que les dice es, arrepiéntanse y bautícense. Porque a veces pensamos que el bautismo es simplemente un acto y no, es algo que hacemos porque Jesús lo modeló por cada uno de nosotros. Jesús lo requirió para su iglesia. No es una invitación, es que nos bauticemos. Y la Escritura habla de cómo nos identificamos con Cristo cuando bajamos a las aguas y subimos, así como Él se identificó con nosotros también. Y por eso es que tal vez yo finalizo con esa invitación. ¿Ya te bautizaste? Hace unos años, yo, una persona de esta iglesia, estábamos hablando de los próximos bautismos que harían, que íbamos a celebrar, y la persona dijo, no, yo no me voy a bautizar. Yo no me voy a parar allá al frente para que todo el mundo me vea y esas cosas. Y hay algo de, de, de esa decisión pública, de esa decidimos privadamente de creer en Jesús. Públicamente anunciamos, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Ya te bautizaste? Amado mío, eh, la primera invitación es a creer. ¿Crees en Jesús? La segunda es arrepentirte, el cambio de dirección. Dejar de caminar por donde tú ibas y caminar hacia Jesús. Y esa segunda decisión va a tener implicaciones significativas en tu vida. Van a haber cambios, va a haber muerte, va a haber preguntas y en ocasiones mucho dolor también. Por aquí decidimos creer lo que Dios dice que nosotros somos. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Tercero, ya te bautizaste. No hay momento más lindo en la vida de la iglesia que celebrar cuando alguien baja las aguas y públicamente reconoce que ha decidido seguir a Cristo. Y yo quiero extenderte una invitación a que lo hagas. En los próximos meses, en los próximos 2 meses, vamos a celebrar el bautismo en nuestra iglesia. Y si no lo has hecho, por favor, acércate a mí, a cualquiera de los pastores o los ancianos de la iglesia y comenzamos un proceso de afirmar lo que has creído y de asegurarnos que estamos por el camino correcto. Porque hemos creído
que el reino de los cielos se ha acercado. Hemos confesado nuestras faltas y nos hemos arrepentido de nuestros caminos y comenzamos una nueva vida plena y hermosa en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor amado, eh, qué momento hermoso plasmado aquí en la Escritura. Cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, cómo se anuncia, cómo el Evangelio habla de lo que tú viniste a hacer, cómo se abren los cielos, cómo se rompe y se rasga el velo, cómo se abre el camino por el simple hecho de que tú fuiste obediente y tú entendiste lo que significaba ser hijo del Padre en el cielo. Viniste a la tierra, viviste una vida perfecta, sin mancha, sin error, para que a través de tu muerte injusta pero necesaria, tu sacrificio voluntario por cada uno de nosotros, los que no hemos vivido ni perfectos ni intachables, pudiéramos tener acceso al perdón de nuestros pecados, a la restauración de nuestra relación con el Padre en el cielo y al privilegio de ser llamados tus hijos e hijas. Gracias a Dios por esa buena noticia. Porque la invitación hoy sigue siendo la misma que hace miles de años atrás. Creemos este mensaje, nos arrepentimos de nuestro pecado y tenemos una vida nueva en Jesús. Solo eso es posible en Jesús. Ayúdanos Dios a internalizar esto, aunque hayamos estado toda nuestra vida en la iglesia. ¿Cuántas personas tal vez aquí han estado todos los domingos por años y siguen igualmente perdidos? Que nunca se han arrepentido. Y todavía piensan que son las buenas obras las que nos salvan. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta realidad, donde nuestra identidad está definida por quién tú eres, lo que tú has diseñado para nosotros, y nuestra afirmación proviene únicamente del Padre en el cielo. Ayúdanos, Dios, a caminar con la gente que está en ese proceso, que están en la búsqueda de respuestas a preguntas, de sanidad a sus heridas, de entender algunos dolores y poder ser libres de todo aquello que el enemigo ha hecho en sus vidas para atarlos e impedir que puedan vivir libres en ti. Ayúdanos Dios como iglesia a hacerlo bien, a ser pacientes pero ser firmes, amando como tú amaste y manteniéndonos firmes en tu palabra. Queremos hacerlo bien, Dios, de manera tal que te honre a ti. Y ahora, Señor, si hay alguien aquí que necesita confesar sus faltas, sus pecados, y decir que sí cree, y que quiere arrepentirse, Dios, que tu Espíritu Santo lo toque, le ayude a simplemente decir que sí. No hay que decir más nada. Como aquel hombre en la cruz, acuérdate de mí.
Acuérdate de mí. Si tú eres esa persona que lo has hecho por primera vez, levanta tu mano. Levanta tu mano para yo identificarte. Señor, gracias por las personas que han respondido a tu llamado. Yo no esperaba ver a estas personas de pie, pero tu palabra y tu Espíritu Santo los han motivado a hacerlo. Muévete, Señor. Yo sé que estás obrando en nuestros corazones y estás trabajando con nosotros, Señor. Y quiero bendecir a estos hermanos míos aquí de pie, Dios, que quieren honrarte con sus vidas y hacerlo bien, Señor. Tú conoces lo que está ocurriendo en sus corazones. Que tu Espíritu Santo traiga la afirmación que ellos necesitan, la confrontación que todos necesitamos, la consolación que solamente tú puedes dar y la dulce restauración que encontramos en Cristo. Gracias, porque todo eso es posible en Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén y amén.